que apoyar que salga el otro también. ¿Tu nombre es licenciado? J. Sí, este es el tema de mañana. ¿Su nombre es licenciado? ¿Y cómo no? Con mucho gusto. Mucho gusto. Para servirle. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. El siguiente párrafo del artículo primero recoge lo que se ha denominado las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Y aquí es importante hacer el comentario. ¿Dónde? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No, ya. No, bueno, bueno. Ahí está. Más arriba. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí. Bueno. Las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Y aquí hay la duda. Oiga, ¿y qué antes de esta reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que a poco las autoridades del Estado mexicano no tenían esas obligaciones? Pues claro que las tenían, desde luego que las tenían. Lo que pasa es que nuevamente se reforma la Constitución para explicitar lo que el concepto anterior de garantías individuales desde luego que tenía. El ministro Azuela es muy escéptico respecto a que dicen, bueno, esto es como que la gran revolución, que antes de la reforma del 2011 no había garantías individuales, no se concedían amparos, no se hacían valer a través de las garantías violaciones a los derechos humanos. Pues claro que sí, la reforma vino a explicitar muchos conceptos, claro que vino a ensanchar el catálogo de derechos humanos con la incorporación a este máximo nivel normativo de las normas de los tratados, pero esto ya estaba. Aquí, siguiendo ese hilo conductor del derecho internacional de los derechos humanos, pues es que estas obligaciones estatales se recogen en el artículo primero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Y eso creo que es bien importante que nos quedemos con esta idea,
porque también hay la pretensión por parte de algunos gobernados y sus abogados de que el ámbito de distribución de competencias en este país se ha desquebrajado totalmente con motivo de la entrada en vigor de esta reforma constitucional. Y no es cierto. La propia norma constitucional dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades, pero en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ya veíamos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y ahora sí, vamos por partes. Desde luego que este párrafo tiene una profunda ascendencia en el derecho internacional de los derechos humanos. Si vemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, pues establece estas obligaciones esenciales del Estado. Y entonces de esa manera así se estructura pues el derecho internacional, como las obligaciones de los estados de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos y desde luego de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos. Por eso es que para entender lo que es cada uno de estos conceptos es importante acudir a lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una de sus primeras sentencias, el caso Velázquez, con ese, no es falta de ortografía, ese Velázquez así era, Velázquez Rodríguez contra Honduras, que es un referente obligado para entender cómo se derivan, cómo se desglosan estas obligaciones estatales en materia de derechos humanos. La obligación de respetar. Aquí podemos decir en términos generales que la obligación de respetar es una obligación pasiva. La autoridad no viola derechos humanos, es una barrera, una limitación de contenido o material. Se contrae evitar las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho de que se trata. Principalmente la obligación de respetar significa no violar por acción o por omisión alguno de los derechos reconocidos en las convenciones de derechos humanos. La Corte, en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, dice: la primera obligación asumida por los Estados partes en los términos de tal artículo es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al poder del Estado, como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión, la Corte Interamericana. La protección de los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. La obligación de respetar los derechos es un límite al ejercicio del poder estatal. La obligación de garantizar. La segunda obligación del Estado de garantizar consiste en organizar todo el aparato estatal para que efectivamente se
gocen plenamente los derechos humanos. En la misma sentencia dice la Corte Interamericana, esta obligación implica el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar, sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Es decir, la de garantizar es una obligación estatal activa e implica organizar todo el aparato estatal para la plena vigencia de los derechos humanos. Como obligaciones secundarias derivadas de la obligación de garantizar están precisamente la de prevenir, investigar y sancionar la violación de los derechos humanos y establecer la reparación en caso de su violación. Aquí reitera la Corte, la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público, como ya lo veíamos anteriormente. Por ello es que se tiene que organizar todo el aparato estatal para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La Corte apunta, no se agota con la existencia de un orden normativo. O sea, no basta que tengamos una muy bonita constitución con todos los derechos, sino que además es necesario una conducta, la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía libre y pleno del ejercicio de los derechos humanos. Sí es importante que tengamos normas jurídicas que garanticen los derechos humanos, pero va más allá la Corte Interamericana y dice que es necesaria una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos. Entonces, aquí no solo hay que la obligación de garantizar, no solo implica tener normas jurídicas, sino también una conducta gubernamental que en la realidad haga efectivo el pleno ejercicio de los derechos. Derivado de la obligación la obligación estatal de garantizar, se deriva la de prevenir. El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar los responsables y de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Entonces, derivada de la obligación general de garantizar, está la de prevenir. Dice la Corte Interamericana, la prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo e, insisto aquí, y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. En los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a estados por violación a los derechos humanos, necesariamente para llegar a esa condena
es que se argumenta el Estado incumplió con el deber de prevención. ¿Por qué? Porque no había normas jurídicas, porque no se hicieron las investigaciones adecuadas, porque culturalmente las masacres, por ejemplo, que es uno de los temas recurrentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues estaban de alguna manera toleradas. Por ejemplo, en los casos más recurrentes que se presentan, hay un artículo del doctor Ferrer MacGregor en la revista Interamericana de Derechos Humanos, lo pueden bajar en internet, que habla de las 7 líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Y uno de los temas que más recurrentemente ha atendido, ha conocido la Corte, son el tema de las desapariciones forzadas. O el caso de las masacres, incluso así muchos casos así se identifican, masacre de acá, masacre de por allá, masacre de por allá. O sea, se incumple con el deber de prevención porque de alguna manera el Estado tolera esas masacres. Es una conducta gubernamental que se permite. Y aquí es donde yo digo que la reforma sí en este aspecto viene a abrir un poquito la puerta a lo que ha sido un gran debate doctrinario, de que si los gobernados pueden violar derechos humanos. En el marco jurídico anterior, cuando hablábamos de garantías individuales, pues decíamos, las autoridades violan garantías individuales y los particulares cometen delitos. Sí. Pero aquí ya se está abriendo con esto de la obligación de prevención, de investigación, de sanción y desde luego reparación a la eventualidad de que los particulares puedan violar derechos humanos. Desde luego, si a este marco normativo sustantivo le agregamos lo que seguramente verán ustedes en este diplomado, en la ampliación del concepto de autoridad para efectos del amparo a entes particulares equiparables a los de autoridad, pues vemos que sí, es válido y es posible que entes privados o entes públicos que no disponen de la fuerza pública puedan violar derechos humanos. Y por lo pronto, pues en algunos casos, acabamos de ganar una contradicción de tesis, bueno, así decimos nosotros cuando el criterio de un tribunal prevalece en otro por determinación de una Suprema Corte. Era el caso de que se estimaba que en el caso del seguro social, cuando un jubilado elevaba una petición al seguro social que tenía que ver con su pensión, había una jurisprudencia de la Corte que decía que cuando el seguro social actúa como ente asegurador, no es autoridad para efectos del amparo. Nosotros sostuvimos que con base en el nuevo concepto de autoridad equiparable a autoridad para efectos del amparo, pues en este caso concreto, cuando se eleva una petición al Seguro Social, pues se trata de un acto equiparable al de autoridad y por lo tanto puede ser materia de señalamiento como acto de autoridad en el juicio de amparo. Así lo consideró la Corte y superó el criterio anterior de que cuando se elevan peticiones al Seguro Social en su carácter de ente asegurador, pues es posible plantear la violación al derecho de petición. Entonces, como que aquí vemos que, bueno, aún en su cachucha de ente asegurador, el Seguro Social puede violar derechos humanos. El siempre y eterno tema de los actos de la Comisión Federal de Electricidad, donde la Corte ha ido y venido, criterios en un sentido y en otro. Pero la reforma que estableció el concepto de actos equiparables de autoridad fue diseñado para los organismos públicos descentralizados. Y ahora a empresas estatales, empresas productivas del Estado, productivas entre comillas, ¿no? Empresas productivas del Estado. Bueno, pues si no es para ellas, desde luego que aquí también es la situación de que se trata de actos equivalentes de autoridad.
Y ya van a ver que eso es un tema que apenas se empieza a explorar. Hemos tenido casos en el tribunal donde a un socio de un club privado, de un club deportivo privado, lo corren porque lo expulsan del club por actos inmorales y demanda al club a través del juicio de amparo, señalando al club como autoridad equivalente a la de autoridad, por actos equivalentes o equiparables al de autoridad. No, pues hay que se vaya el juicio civil y que pelee, ¿verdad?, los derechos inherentes a esa relación civil, ¿verdad? Pero hay circunstancias donde, bueno, pues la vía incluso queda pues no muy clara, y en esos casos pues sí es procedente, a mi entender, el juicio de amparo. Entonces, la prevención, sí. Y ahora ya no. Y luego va para atrás, siempre no, ¿sí? Entonces parece que es una competencia así como las canicas, no, una cuarta, te tomaste una cuarta, ¡pum! Me da a veces la impresión que eso es lo que hace la Suprema Corte de Justicia. No, y la cuestión se complica más, porque en el nuevo marco normativo, acuérdense que todo esto cambió con la reforma energética, y en la nueva ley que rige la cuestión de la energía eléctrica, sí establece expresamente que las controversias entre los usuarios y la Comisión Federal de Electricidad se ventilarán en la vía mercantil. Entonces, como que ahí ya queda muy claro que si es una empresa productiva del Estado y es un particular y que se suscribe un contrato, pues es una relación mercantil. Pero es una ley inconvencional. Podría ser. Sí. Podría ser, y eso pues habría que debatir y plantear la inconstitucionalidad. Pero es que no podría, es de hecho, bueno, ¿no? Pues, hasta que no lo diga la Suprema Corte. Oh, ¿no? Pues. Bueno, Gracias. Derivado de la obligación también de garantía está la de investigar la violación a los derechos humanos. El Estado debe investigar seriamente, dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la violación de derechos humanos. En los casos de desapariciones forzadas, por ejemplo, siempre se establece que se violó esta obligación de investigar porque no se hace con la seriedad. En el caso, por ejemplo, de las muertas de Juárez, en la sentencia condenatoria a México, la Corte Interamericana establece la violación a esta obligación estatal porque no se hizo una investigación seria de estas muertes en el campo algodonero de Ciudad Juárez. Dice, fíjense ustedes qué importante es esto. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Entonces, la investigación debe hacerse con seriedad. Oye, que no encontré, no pude detectar al presunto responsable. Bueno, pero lo hiciste con seriedad. Cumpliste con los protocolos respectivos, bueno, con el estándar internacional en materia de investigación. Por ejemplo, en el caso de campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos invoca en su sentencia que en esos casos del campo algodonero no se siguió con las reglas mínimas de Naciones Unidas para el control de la escena del crimen y la cadena de custodia. Esto es soft law. Pero la misma Corte dice, bueno, el estándar internacional en materia de investigación pues se rige por estas reglas de Naciones Unidas. Entonces es importante tomar en cuenta este soft law para poder hacer las investigaciones.
debe tener un sentido la investigación y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. En esta materia de violaciones a los derechos humanos por casos de tortura, desapariciones forzadas, etcétera, pues son los principios de verdad, justicia y reparación, ¿no? Lo que se busca por parte de los familiares de las víctimas es el derecho a la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el desaparecido? Justicia, que se sancione, que se meta a la cárcel a los responsables y que se nos dé una justa reparación por esa violación a los derechos humanos. Finalmente, el deber de sanción implica la obligación de castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. También derivada de la obligación general de garantizar está la obligación de reparar. La última parte del tercer párrafo del artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades tienen el deber de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Aquí hay un gran debate porque en noviembre del 2013 se modificó la Ley General de Víctimas para hacer explícito que sería a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el camino procedimental para poder obtener la reparación. Y hay un gran debate si efectivamente esta ley ya modificada, la Ley General de Víctimas, es la ley a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución. En el tribunal particularmente hemos establecido que sí, pero yo creo que son de esas normas que están hechas de tal manera que no quede muy claro para que no mucha gente vaya a ese camino. Pero en la exposición de motivos está muy claro que no solo las víctimas de delitos pueden acudir al fideicomiso, porque hay un dinero ahí, sino que también las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y ahí dentro de los elementos que se piden como base de la acción de reparación, pues es una sentencia que establezca que hay violaciones de derechos humanos. Incluso expresamente se dice tribunales internacionales. Entonces, el camino para obtener la reparación, en el caso nuestro y en mi opinión, es la Ley General de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es una ley general, entonces aplica para la federación y los estados. Cada estado debe tener, y la verdad esto no ha sido reglamentado en los estados, como que pues actualmente, y ese será el camino de litigio, de explorar la violación de derechos humanos, se puede reparar exclusivamente por ese camino, porque en los estados no hay leyes en materia de reparaciones. Me voy a ir un poquito más rápido. En el libro ya pueden ver con mayor detenimiento qué involucra la reparación. En los dos. Es que empiezo con algunos temas y como es lógico, en la parte de la reforma de derechos humanos, pues aquí la resumo, pero actualizo algunos temas, ¿no? Pero básicamente está en el primero, en el de derechos humanos. Mañana vamos a hablar del segundo. ¿Qué involucra la restitución? O sea, la reparación puede tener la restitución, una restitución integral. O sea, lo ideal es que vuelvan las cosas al estado que tenían antes de la violación. Eso sería lo ideal, sería una reparación ideal. Pero normalmente, pues esto no es posible. Entonces, pues a pagar. Entonces viene una indemnización, hay que pagar en dinero, en pesos y centavos. Y aquí viene también el gran tema que también ha caminado muy drásticamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Porque ya en México, aquí hay chamba y mucho dinero para los abogados, el daño moral
es inconstitucional que esté topado. Por ejemplo, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado establece que el daño moral no puede ser superior a un 30% del daño físico. Nosotros en el tribunal ya en 2 ocasiones hemos declarado inconstitucional ese precepto. Entonces el daño moral pues puede ser como se acredite, debe probarse desde luego el daño moral, pero puede llegar a cantidades, pues no como en los Estados Unidos, pero sí a cantidades importantes. ¿Mandé? No, todavía no tenemos la tesis. Son 2 precedentes, pero lo puede poner así. Pero además son de esos temas. En el segundo libro critico esto porque miren, fíjense, curiosamente, como son amparos directos y se declaró la inconstitucionalidad de un precepto, admite revisión. O sea, las autoridades pueden interponer revisión. Por lo mismo, no nos publican las tesis, porque no somos órgano terminal. Bueno, ahí yo critico que si no hay revisión, o es porque ahora la revisión en amparo directo es excepcional, son en casos de importancia y trascendencia. La misma corte dice, sabes que esto ya dije que no, y ya entonces la decisión del colegiado queda como terminal. Yo ahí en el segundo libro propongo que en esos casos sí se permita que se integre jurisprudencia por los colegiados, pero ni las tesis publican, ¿eh? O a veces se ha logrado que si se insiste mucho se le pone una notita por parte de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis que dice que esta jurisprudencia se publica, aunque no puede ser, no puede tener carácter obligatorio en virtud de que el órgano que la emitió no es terminal. Pero incluso para esa decisión de la coordinación no hay sustento, como lo demuestro en el libro. Entonces son cosas que tienen que caminar. Rehabilitación. Normalmente en las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, pues manda terapia. El Estado tiene que pagar terapia a los familiares. Medidas de satisfacción de tipo moral. Una disculpa pública. Lo primero es una disculpa pública. Luego, pues un monumento, la edición de un libro, la publicación de las memorias del desaparecido. Y lo más interesante a nivel internacional son las medidas de no repetición. Mañana vamos a ver que el control de convencionalidad ex officio surge en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como una medida de no repetición. Para que no vuelvas a incurrir en responsabilidad internacional Estado, faculto a los jueces de ese Estado para que sean guardianes de la Convención Americana y ya no me llegues con esos asuntos a mí. Entonces, medidas de no repetición. Educa a tus jueces, prepara a tus ministerios públicos, difunde una cultura de derechos humanos. Se trata que esto no vuelva a repetirse, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Va a llegar a hacer una resolución, estimo yo, de la Corte Interamericana, al final de cuentas, bueno, va a tener el Estado mexicano que reparar. Nada de que se los llevaron vivos y los traemos vivos, ya están muertos, ¿no? Pero realmente va a tener el Estado que reparar a los familiares por cada muertito, ¿no? No, incluso yo le aseguro que ya hay mucho camino andado en esa materia. De alguna manera, pues tanto activismo por parte de los padres, pues también responde a esa lógica. Creo que aquí es importante el precedente del caso Rosendo Radilla Pacheco, que es una desaparición forzada. Ahí una de las condenas a México fue hacer hoyos por todo Guerrero para localizar los restos de Rosendo Radilla Pacheco. Aquí lo importante es que la investigación se haya hecho con seriedad. Y bueno, pues son tomos y tomos y tomos y líneas de investigación. Bueno, pues, alguien podrá decir que no se hizo con seriedad. Si se van agotando las líneas de investigación, bueno, pues se ha hecho con seriedad. O sea, que ahí es el tema. Y bueno, y habría que ponderar, ¿no? Pero un tribunal internacional, y aquí viene algo que es muy importante, que es que me faltó comentar a propósito de la pregunta del licenciado. El margen de apreciación nacional. Un tribunal internacional
tiene que ser muy respetuoso pues de la soberanía de los estados. Entonces hay temas que, como esos que involucran pues una ponderación de derechos, el caso del aborto, el derecho de la vida por un lado y el derecho de la libertad de la mujer, involucran una alta ponderación de derechos, es muy susceptible ese tema. Pues ¿cómo puede un tribunal internacional pues condenar a que la ponderación en temas límite como este pues obligue a un estado? Mi punto de vista, pues aquí pues debe ser muy laxa la sentencia y decir, bueno, en estos casos es obvio que debiste haber permitido el aborto, pero en otros casos, o sea, el tribunal como que no puede ser, en un tribunal internacional no puede ser tan imperativo. También el margen de apreciación nacional surge cuando, por ejemplo, este tema, el del aborto, pues hay una reserva en el Tratado Internacional. México reservó especialmente este tema del aborto, porque a quién le corresponde legislar en materia de aborto, a las entidades federativas. Entonces México dije, no me puedo comprometer como Estado federal porque es un tema de entidades federativas. Victorias y fanfarias, bien opuesta a la reserva internacional. Entonces si hay una reserva, pues ¿cómo puedes imponer ahí la obligación? Entonces, y hay otros temas que involucran el margen de apreciación nacional. Es un concepto que la Corte Europea desde luego ha desarrollado mucho. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, la Corte dice, bueno, la Convención Europea no establece el matrimonio igualitario, pero pues los estados están en posibilidad de hacer lo que les dé la gana, desde luego de hacerlo, pero la Convención como tal no obliga en este sentido. Entonces creo que ese margen de apreciación nacional creo que es muy importante que se maneje por parte de los organismos internacionales. Maestro. Sí. Gracias. Sí, de nueva cuenta, doctor. En relación a lo que comentábamos hace un rato en el Inter y a lo que viene a colación por parte del compañero, pues yo creo que ahí no se vulnera ninguna soberanía, en el caso de los de Ayotzinapa, porque fue a invitación expresa del Estado mexicano el invitar a la comisión esta independiente, que a su vez fue conformada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para venir a investigar, ¿no? Y viene a investigar y está en total desacuerdo con las conclusiones que emite la Procuraduría General de la República, ¿no? Entonces, como usted bien dijo hace rato en lo particular y ahora el compañero en lo abiertamente, yo creo que sí va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la comisión hace las veces, válgame la equiparación, de un ministerio público, ¿no? Entonces ellos ya tienen los elementos de juicio, que para empezar no hubo, como decíamos, ese día quemazón en el río ese, ¿no? Y así otra serie de omisiones en investigar, otras líneas de investigación, pues, en entrar con seriedad al estudio de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, es bien importante lo que apunta aquí la licenciada. Deben agotarse las instancias nacionales antes de acudir a la comisión. Ahí habría que ver en cada caso concreto y en cada aspecto en concreto si se agotó la jurisdicción nacional. Déjenme avanzar, porque si no, ni siquiera en esto nos vamos a quedar. Uh-huh. Yo creo que el Estado mexicano se curó en salud, preparando una posible demanda. Yo creo que desde la parte de la comisión, una recomendación por parte de la Comisión Interamericana o ya una sentencia en la Corte. Yo creo que sería muy complicado que la Corte dijera, oye, no se hizo seriamente la investigación. Sabemos todos los recursos que se han gastado, ha sido la averiguación previa que con mayor cantidad de peritos y de recursos se ha realizado en la historia de este país.
Pues sí, pero a ver, a veces no se puede ser mago. Entonces ahí se hizo harakiri, el propio. No, yo creo que no, yo creo que se está preparando que no haya una reparación. Son 22,000 y pico de desaparecidos. Ahí lo único que se hizo en el asunto de Ayotzinapa fue que se les puso rostro a esos desaparecidos, ¿no? Y en consecuencia hubo una investigación, porque desde el momento en que el Procurador General de la República, Felipe Caram, dijo esto y esto y esto, cerraba el caso. Entonces se les puso el rostro a 47 más los otros que ya estaban muertos y que sí tenían, y sí sabían las causas. No es que la gente diga vivos los queremos, y o sea, se los llevaron vivos los queremos. No, esa es una forma de decir esto está mal. Claro, Esto. sí. No, miren, y bueno, ya que salió el tema, fíjense ustedes que es bien interesante este tema. Creo que si hay un pendiente grave, importante, sensible en materia de derechos humanos, son las desapariciones forzadas en nuestro país. Y yo no vi que la iniciativa del presidente haya ido en ese sentido, ¿verdad? O sea, creo que está pendiente que México adecue la legislación, desde ahí estamos mal, en materia de desaparición forzada. O sea, no estamos cumpliendo con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada. Y es una cantidad creo que mayor, licenciado, son alrededor de 500,000 desaparecidos, 200,000 desaparecidos. Pues es que desde el sexenio de Calderón, de un lado, del otro, el crimen organizado, el ejército, no se sabe. Pero ¿cuántas madres siguen buscando a sus hijos en este país? Ese es un tema grave de derechos humanos. Y no el matrimonio igualitario, por favor. Obligación de promover y proteger los derechos humanos. El Poder Revisor mexicano se apartó del lenguaje, en esta parte del lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, porque en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos se llama adoptar medidas. Los estados deben de adoptar medidas. El Poder Revisor mexicano desglosó esto mejor en promover y proteger los derechos humanos. Resulta que los tratados de derechos humanos contemplan el deber jurídico de los estados de adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos, lo que en principio implica aprobar disposiciones legislativas y administrativas internas para dar efectividad a las normas constitucionales y convencionales de protección y suprimir eventuales lagunas o insuficiencias del derecho interno a fin de armonizar con las normas convencionales. Creo que esta parte de protección de los derechos humanos como que es también una peculiaridad o una conducta específica dentro de la obligación general de garantía. En la obligación general de garantía ya vimos que es organizar todo el aparato estatal para el pleno goce de los derechos. Dentro de esa garantía creo que es un aspecto el de protección de los derechos humanos y la de su promoción. Dentro de las reformas que se hicieron conjuntamente al artículo primero está la del artículo tercero, por ejemplo, donde dentro de los lineamientos de la educación en México se incorpora el respeto a los derechos humanos. Creo que esto está dentro de la obligación general de promover, deben estar en la cultura, en el sistema educativo nacional, los derechos humanos. Y desde luego la de proteger está como una especie dentro de la obligación general de garantía. Bueno, hasta aquí alguna duda, ya no me dio tiempo de ver lo demás, ya ven, preguntan mucho. Bueno, me voy a lo del artículo 29, me voy a saltar todo lo demás. Ahora sí que como diría mi querido y estimado maestro don Ignacio Burgó Arihuela, ahí tienen mi libro para consultar el tema. Vamos a ver el artículo 29 porque sí me interesa mucho. El artículo 29 de la Constitución fue materia de una
cirugía mayor. El texto anterior, pues podemos decir que se desglosa con mucha amplitud en la reforma. El nuevo artículo 29 dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Podríamos decir que este primer párrafo más o menos dice lo mismo que el antiguo 29 de la Constitución. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que aquí dice podrá restringir o suspender, o sea, no solo es suspender, también puedo restringir el ejercicio de algunos derechos. Como que, insisto, la redacción es: los derechos humanos yo los reconozco, lo único que puedo hacer es restringir o suspender su ejercicio. Fíjense ustedes, creo que aquí es importante esto. ¿Mande? Como bueno, entre muchas, ahorita vamos a ver que hay un catálogo grande de los derechos que no se pueden suspender. Siguen las mismas autoridades, son las mismas autoridades las que intervienen, y desde luego las mismas limitaciones que ya tenía el artículo 29, que dice: podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Hasta ahí más o menos es lo mismo. Sí, y lo mismo, el personalismo, ¿no? Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempos de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Esta parte es lo que da el fundamento a las leyes de emergencia, a las facultades extraordinarias del presidente. Para que el presidente pueda legislar, después de una reforma del cardenismo, es necesario que previamente se haya decretado la suspensión de garantías individuales. Aquí ahora tenemos que decir la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos. Así dice el nuevo artículo 29. Suspendidos o restringidos los derechos por el Congreso de la Unión o por la Comisión Permanente, el presidente puede solicitarle al Congreso le dé facultades extraordinarias para legislar. Y esa legislación se llama leyes de emergencia. Son otra vez de esas cosas que en este país se tuvieron que legislar en el cardenismo porque pues, se les hacía muy fácil, y esta era una moda que puso don Porfirio Díaz, de que, ay, ¿para qué discuten en el Congreso bola de asnos y todo? Pues si el mero soy yo. Entonces, sin suspensión de garantías individuales, el presidente le pedía facultades extraordinarias y así se expidieron el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el Código Penal, o sea, con facultades extraordinarias sin suspensión de garantías. Fue necesario que se reformara la Constitución para volver a su sentido original. Si no hay suspensión, no hay facultades extraordinarias y por lo tanto no puede haber leyes de emergencia. Bueno, aquí más o menos es lo mismo. Viene realmente la modificación acá. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Ese ya lo teníamos, desde luego, en el artículo 1. Al reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Es en qué artículo de la Constitución está? Pues ninguno.
Algunos dirían, bueno, se puede deducir del artículo 14, del artículo 18. No estaba ese derecho. Entonces, el artículo 29 reconoce otros derechos. El derecho a la vida, ya lo sabemos que estaba en el artículo 22, cuando establecía la posibilidad de que se aplicara la pena de muerte a los delitos graves del orden militar y a algunos supuestos de delitos ordinarios, al parricida, al pirata, al traidor en guerra extranjera y al salteador de caminos. Fox reforma la Constitución y ya en ningún supuesto en este país se aplica la pena de muerte. Entonces dice uno, ¿y dónde queda entonces el derecho a la vida? Entonces, bueno, pues el artículo 29 retoma esto, que el derecho a la vida, el derecho humano a la vida, pues está en el artículo 29. A la integridad personal, claro, se deriva del artículo 16, del 20, del 22. A la protección de la familia, el artículo 4. Al nombre, ese no estaba en la Constitución, ahora lo tenemos en el artículo 29. A la nacionalidad, sí, lo teníamos ahí por los artículos 30 y tantos, ¿no? Los derechos de la niñez en el 4. Los derechos políticos, pues ya los teníamos en los artículos 30 y tantos también. Las libertades de pensamiento, 6º, conciencia, creencia religiosa, el 24 y el 130. El principio de legalidad, artículo 14 y 16, retroactividad, prohibición de la pena de muerte, 22. Prohibición de la esclavitud, en el artículo 1, y la servidumbre, este no estaba. El artículo 1 prohíbe la esclavitud, no la servidumbre. La prohibición de la desaparición forzada, ese no estaba. Pues podría ser, o del el artículo 15, pero expresamente como servidumbre. Incluso el maestro Burgua, en su obra de garantías individuales, en ese entonces la prohibición de la esclavitud estaba en el artículo 2 antes de la reforma indígena, y él sugirió, propuso que se agregara la prohibición de la servidumbre, de la esclavitud y la servidumbre. Y es que hay criterios de la Organización Internacional del Trabajo que sí establecen ciertas condiciones en los contratos del trabajo que lo hacen, lo vuelven servidumbre. Luego, la prohibición de la desaparición forzada, esta no estaba en la Constitución, ¿no? La tortura sí, y las garantías judiciales indispensables para protección de tales derechos. Si ustedes ven, el artículo 29 reconoció en la Constitución derechos que no estaban antes, expresamente derechos que no teníamos antes, pero además establece que este es el núcleo duro de derechos que no se pueden restringir ni suspender. La pregunta siguiente, entonces, ¿qué derechos se pueden restringir y suspender? Pues, ¿cuáles? A ver. La movilización entre la gente. La circulación, o sea, la libertad deambulatoria se puede restringir o suspender, es de las que no están aquí. Sí lo podría hacer el Ejecutivo con base en este artículo. Puede suspender sí, claro, restringir o suspender el derecho a la libertad deambulatoria. El de posesión y portación de armas no está aquí, ese también se puede restringir o suspender. Pero ven ustedes que son muy pocos derechos los que se pueden restringir. Fíjense ustedes que con este de la legalidad y la retroactividad, y luego el de la prohibición de la pena de muerte y la prohibición de la pena de muerte y la desaparición forzada. O sea, como que este núcleo duro, pues propiamente al gobierno nada más, salvo, creo que estas dos libertades, pues no le deja mucho margen, y ni aún así se hace uso de esta facultad que creo que podría resolver muchos problemas. La de reunión y asociación, por ejemplo, se podría también restringir o suspender. O sea, no se junten. Ahí para lo del para lo de los maestros. Viene acá, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se enfrente, observando en todo momento los principios de
legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Esto es totalmente novedoso. Esto es adecuar completamente la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos al estándar internacional. ¿Qué involucra todo esto? Pues cumplir con una serie de principios. Pero aquí viene también algo interesante, porque en México se suspendieron garantías individuales. Cuando estuvimos en guerra contra las potencias del eje, México le declaró la guerra a las potencias del eje. Hubo suspensión de garantías. El presidente Ávila Camacho decretó la suspensión de garantías individuales. El Congreso le dio facultades extraordinarias, emitió leyes de emergencia. Entre las leyes de emergencia que emitió fue una que congelaba las rentas en el centro histórico de la Ciudad de México. Pues 50 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y que se levantó la suspensión, pues seguían congeladas las rentas. Y había abogados especialistas en descongelar las rentas, que básicamente se trataba de cambiar a todos los inquilinos, ¿verdad? Metían ratas, perros muertos, etcétera, para que los inquilinos se fueran, porque estando los mismos inquilinos no se les podía subir la renta. Fue un problema muy serio. También dentro de las leyes de emergencia estaba una muy curiosa que todavía sobrevive. Los que saben de fútbol me podrán corregir, que es el que prohíbe alinear un número mayor de extranjeros en cada equipo nacional. ¿Mande? 5. Bueno, ¿está vigente, verdad, todavía? Bueno, estaba vigente esa prohibición, venía de ahí. Por eso es que ahora se puso esta disposición. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos, garantías, bien sea por cumplirse el plazo, porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. O sea, aquí dice, una vez que se pasa la emergencia, vuelven las cosas al estado que tenían, sin necesidad de una proclamación. Pero si el Congreso lo hace, el presidente no tiene más que acatar. Otra de las cosas más interesantes en este sentido es que las leyes de emergencia serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. O sea, la Suprema Corte deberá analizar, aquí se refiere a las leyes de emergencia, su constitucionalidad y validez. La Suprema Corte es una nueva facultad que tiene la Suprema Corte, que yo veo muy difícil que la pueda ejercer. La simulación normativa en nuestro país es tal que, habiendo situaciones tan graves que ameritan restricción o suspensión del ejercicio de los derechos, se opta por no hacerlo. Pero creo que hay regiones por ejemplo, el fin de semana oía yo el noticiero en la tarde, que fue el fin de semana más violento en lo que va del año. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, no se diga la situación con la movilización de los maestros en Chiapas y Oaxaca. Bueno, ¿qué el presidente qué está esperando? Creo que este es el camino constitucional que debe seguir. El presidente Miguel de la Madrid, con el sismo de 85, los juristas le decían, pues allí tiene, señor presidente, ¿para qué la simulación? No, se prefiere la simulación, pero ese es el camino constitucional. Cuando uno ve que en Centroamérica viene un sismo, viene un tsunami, se decreta la suspensión de garantías individuales, pues para eso es. O sea, para eso es constitucionalmente, y no le quita nada al gobierno, al contrario. Pero pues hay que cumplir con esos lineamientos. Pero en México la simulación, ¿verdad? Pero pues cada vez creo que esto se va a ir limitando, ¿verdad? Bueno, como aquí lo estoy poniendo, este ajuste al artículo 29 obedeció hacerlo congruente con el estándar del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí lo voy a dejar. Si tienen alguna pregunta, tenemos 15 minutos todavía.
No hay más preguntas.